Hola amigos de RNN Online, nos volvemos a encontrar, qué bueno, ya me hacía mucha falta. En esta oportunidad tengo un invitado sumamente especial. Estamos hablando del abogado Juan Alberto Francisco, especialista en derechos humanos. Y hoy les damos la bienvenida a nuestro espacio. Buenas Juan, ¿qué Gracias a tal? ustedes, María. Muy bien, muy bien. Qué Complacido de bueno. estar con ustedes. En esta oportunidad nosotros vamos a hablar, Juan, y nos vamos a enfocar en la Ley General de Igualdad y No Discriminación. Cuéntanos cuánto tiempo llevas trabajando en esta área que se enfoca directamente en trabajar con los grupos vulnerables. Bueno, tengo desde el 2014 aproximadamente trabajando con grupos vulnerabilizados, desde colectivo LGBT, personas con discapacidad, personas usuarias de droga, personas que viven con el VIH, trabajadoras sexuales y trabajadores sexuales, que a veces lo dejamos atrás, también hay que visibilizarlo, las personas objeto de trata y tráfico y una parte que me apasiona mucho es los privados de libertad. O sea, es una parte que hay que seguir trabajando mucho en ellos y que merecen una segunda oportunidad y que las condiciones también de vida le permitan salir mejor a las calles cuando le toque. Estamos hablando de una ley que se mantiene estancada. Cuéntanos un poco por qué el estanque, qué ha pasado en la República Dominicana, por qué no aprobamos algo que puede ser muy beneficioso para determinados grupos. El, Inició el proyecto de ley, que ahora es un proyecto de ley, es una iniciativa que empieza en el 2013 a través del GRUNET, que era el Grupo Nacional para la Discriminación, el Estigma y la Discriminación, perdón. Y es una iniciativa que surge en el CONAVICIDA con las organizaciones de sociedad civil debido a los altos niveles que se mostraban de discriminación contra colectivo LGBT y otros colectivos más allá de las personas con VIH. Se realizaron diversas jornadas de trabajo, se pagó una consultoría para hacer este proyecto de ley. Y desde el 2016 estuvo en presidencia desde agosto del 2016 y no fue hasta septiembre del 2020 que fue reintroducido o introducido a la Cámara de Diputados por el diputado Juan Dionisio Restituyo. En presidencia durante 4 años se mandó a revisar, se solicitó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aportara a este proyecto. Y hicieron observaciones y recomendaciones que el Estado Dominicano, a través de presidencia, incluyó esas recomendaciones. Algunas cosas se dejaron fuera y otras lo que hizo fue enriquecer el proyecto. Este proyecto no es un proyecto, o sea, de la comunidad LGBT o de otros grupos de lo que están impulsando el proyecto. Es un compromiso país. ¿Por qué? Porque el Estado Dominicano, dentro del Plan Nacional de Derechos Humanos, contempló que para el 2019, por lo menos al final del 2019, debía estar sometido, cuando menos, si no aprobado, este proyecto de ley. Sin embargo, no se ha cumplido con eso. Ni se ha cumplido con que sea aprobado, pero todavía más fuerte, ni siquiera este proyecto ha podido llegar a vista pública. O sea, no sabemos ahora mismo qué va a pasar con el proyecto, porque se encuentra estancado y con la próxima legislatura que le pase, el proyecto quedaría fuera. O sea, porque fue introducido en septiembre, ya pasó una legislatura, está corriendo la segunda y ya para agosto quedaría fuera. O sea, tendría que ser reintroducido de nuevo. ¿Cuál es la excusa? ¿Por qué el estanque? La excusa es que grupo ultra contrario a derechos se oponen. Hay una división y se ha vendido de que el proyecto viene a beneficiar a la comunidad LGBT, que va a permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, que va a permitir la adopción, y nada de eso lo contempla. O sea, que va a permitir el cambio de nombre, la identidad de género, nada de eso se contempla. Sí menciona el tema de la identidad de género, pero el proyecto en sí no contempla nada que tenga que ver con matrimonio, nada que tenga que ver con adopción. Simplemente es regular el tema de la igualdad y la discriminación. Entonces, no es un proyecto que es anticonstitucional, como quieren decir, porque la Constitución contempla tanto la dignidad, contempla la igualdad y contempla la discriminación, o sea, que son los ejes fundamentales del proyecto.
Entonces, no es un proyecto antidiscriminación. Otros dicen, ¿para qué necesitamos una ley de igualdad y de discriminación y de no discriminación si ya la Constitución lo prevé? Sí, pero la Constitución prevé el derecho a la salud, prevé el derecho al trabajo, prevé el derecho a la educación y tenemos leyes de todas esas. O sea, tenemos una ley de trabajo, tenemos una ley de salud y tenemos una ley de educación. Porque, por ejemplo, esto permite regularizar. La Constitución es muy genérica. Entonces, igual el Código Penal contempla la discriminación, pero no se conocen casos de sanciones por discriminación, porque el código sí dice, se contempla con salario de hasta 50,000 pesos, multa y hasta 6 meses de prisión, pero no se conoce ninguno. ¿Por qué? Porque no está claro cuáles serían los motivos para aprobar la discriminación. Aquí lo único que tiene claro, o sea, el tema de la discriminación son las personas con VIH, porque tienen una ley especial y tampoco se cumple porque no hay un marco claro a la hora de una persona se sienta discriminada, acudir ante la fiscalía. Los mismos fiscales desconocen la ley, pero no saben tampoco, o sea, cuáles serían los pasos a seguir para no revictimizar a esa persona. Entonces terminan siendo la mayoría de los grupos vulnerabilizados, cuando le toca acceder a la justicia por un acto de discriminación, terminan abandonando los procesos. ¿Por qué? Porque se sienten más discriminados muchas veces por el actor que tiene que darle respuesta que por la persona que cometió el acto. O sea, aquí es evidente que desde el Estado no hay una política realmente para garantizar los derechos de ciertos grupos vulnerabilizados. Por ejemplo, en el 2017, el CONAVISIDA, que es el Consejo Nacional para el VIH y el SIDA, hizo un estudio sobre estigma y discriminación en los servicios de atención integral, o sea, donde trabajan con personas con VIH. Y era preocupante que el 76% del personal de salud, o sea, incluyendo médicos, enfermeras, todo el que tiene que ver con el personal de salud, decía que prefería no atender a una persona trans. O sea, tus conceptos, todos tus preceptos religiosos están por encima de tu calidad profesional. O sea, ¿por qué una persona trabajadora sexual, una mujer o hombre, va a un centro de salud y hay que darle primero una charla de arrepentimiento? O sea, no, es que tú simplemente debes basarte en tus asuntos de salud. O sea, si ella fue a un papá Nicolau, a un chequeo médico, atiéndale y punto. No hay que analizar tantas cosas. Entonces, la discriminación hacia ciertos grupos es muy evidente y este proyecto lo que busca es, o sea, subsanar ese tipo de discriminación. Pero esperemos que los legisladores se apiaden un poco y le den para adelante este proyecto. Por lo menos vamos a discutirlo. O sea, hay cosas que quizá no convienen o que no van acorde a la Constitución o a las normas, pero vamos a discutirlo por lo menos. Vamos a darle el placer de discutirlo, o sea, de que se conozca en sí el proyecto. No simplemente la opinión de alguien que entendió que el proyecto quiere decir tal cosa, sino vamos a utilizar el proyecto. El proyecto es general, o sea, lo dice bien claro, ley de igualdad, ley general de igualdad y no discriminación. O sea, cualquiera de nosotros puede ser discriminado. A mí a lo mejor me discriminan porque soy calvo, a otro porque tiene el cabello muy largo, uno porque tiene tatuaje, otro porque no tiene tatuaje. Entonces, el proyecto es muy amplio, no es hacia un colectivo. Lo que pasa es que, como decía ahorita, estos grupos tienen una tasa muy alta de discriminación, se le da cierta prioridad en el proyecto para que no queden ausentes. Pero el proyecto es general realmente. Ok, estamos hablando de grupos vulnerables en la República Dominicana. De esos grupos mencionabas el colectivo Sí. LGBTIQ, mencionabas a las trabajadoras sexuales, los usuarios de los droga. usuarios de droga. Por ejemplo, vamos a enfocarnos en cada uno de ellos. Por ejemplo, vamos a hablar de los usuarios de droga, que ese tema lo teníamos antes de empezar a grabar. Es bueno decirle a la gente. Sí. ¿Qué pasa con los usuarios de droga? ¿Cuál es su condición? ¿Qué tipo de discriminación reciben? Es múltiple. Hay una discriminación, o sea, en algunos tú puedes notar, o sea, ciertos rasgos, pero hay personas que no tienen ningún tipo de rasgo de que es una persona que usa drogas. ¿Qué ocurre? En muchos trabajos, tanto público como privado,
te mandan a hacer unas analíticas y dentro de ellas te hacen un doping. Si saliste positivo, no eres apto para el trabajo, pero no hay una evaluación de saber si tu conocimiento, si tus capacidades están aptas para el trabajo realmente y si tú pones en riesgo o no a las demás personas. O sea, el hecho de que saliste positivo a cualquier tipo de droga es motivo para no emplearte. Un ejemplo, yo he tenido de manera reciente en el ayuntamiento del distrito una persona que fue discriminada porque era usuaria de droga y ya tenía 2 meses trabajando cuando le mandaron a hacer los análisis. Y era una persona que hacía su trabajo excelentemente bien, pero el dar positivo a un doping es motivo de cancelación. Pero igual, una persona usuaria de droga, nosotros veníamos documentando desde el 2014 los casos en donde la DNCD le colocaba droga a los muchachos en los barrios. Y era una práctica que la misma DNCD tuvo que reconocer después, de que ciertamente le colocaban droga. Incluso cuando nombraron al director actual, nos decía que ahora ellos tienen que salir con una cámara. O sea, cada agente en lo operativo y se apagan la cámara, entonces eso conlleva una investigación e incluso sanciones. ¿Por qué? Porque era muy evidente que en los barrios tenían que llegar con alguien al destacamento, a la DNCD. Entonces le colocaban droga. Cuando el muchacho, sí, ciertamente, era un usuario de droga, no un vendedor. O sea, quizá podía tener un gramo, o sea, o un tabaco de marihuana. Y en ocasiones no tenía ni siquiera un tabaco. Pero ya la DNCD era una persona que conocía que usaba droga y hoy que te agarré, tú no la tienes, pues te la pongo. ¿Qué pasaba qué pasa todavía en la actualidad con esos muchachos? Salen fichados. No, para ellos, o sea, no es fácil quitarse a veces la ficha. ¿Por qué? Porque tú tienes que cumplir con un proceso que a veces dura años esperando que se cierre y hasta que ese proceso no cierra, tú no puedes quitarte la ficha. Entonces, ¿qué tú estás haciendo? Un muchacho de 17, de 18 años, 21, 22 años, que tú no le permitas trabajar, ¿qué le está diciendo? O sea, entiendo. O ahora era consumidor de droga y se va a convertir en un microtraficante porque es lo único que le está dando opción de trabajo o un distribuidor, o lo está mandando lamentablemente a robar o a atracar. O sea, no le está dando opción. ¿Sabes que mucha gente puede equivocarse con un usuario de drogas, identificando, señalándolo como que si fuera un adicto, un drogadicto? Entonces, ¿qué pasa? Se incurre en la ilegalidad al tratar de que no se discrimine a los usuarios de droga. ¿Cuál es la diferencia entre un usuario de droga para que se le acepte, no se le discrimine, y uno que sí es drogadicto un poquito más fuerte? Son usuarios al final todos, o sea, son usuarios de droga. Lo que varía es el tipo de droga quizás y ya, o sea, el tema de qué tanto tiempo tú tienes en el consumo. Pero, por ejemplo, nosotros no vemos el tema de quien consume droga como un delincuente. O sea, hay personas y nosotros abogamos por un cambio de la ley 50/8, incluso estamos trabajando con un conglomerado de organizaciones de sociedad civil y del Estado también, en la que está la DNCD y el Consejo también, y Salud Pública, para que se vea un problema de salud pública el tema del usuario de droga. O sea, no solamente lo que ha vendido el Estado de ser solamente la parte coercitiva, represiva. Aquí hay un problema serio de salud pública con el tema de droga. O sea, aquí estamos evaluando de que todo el que consume droga es un delincuente y no necesariamente. Son menos los que son delincuentes, porque lo que pasa es que, por ejemplo, son visibles los que conocemos en la calle, los que andan ya en indigencia, pero aquí hay consumidores de droga a todo el nivel social, a todos los niveles sociales. Aquí hay personas que tú bajas a uno de los barrios que se consume mucha droga y tú ves personas de alta sociedad en la madrugada buscando droga. Alberto, tú estás tratando un tema que es muy complicado y puede generar pero cierto... es la realidad. Sí, pero es que tú me estás diciendo que son drogas ilegales, pero entonces que no discriminemos. O sea, está bien, la discriminación está mal. Yo lo que te estoy diciendo es cómo entrar lo ilegal a lo legal. Ese es el punto. Es que el tema ilegal para mí, o sea, no está en el consumo, está en la distribución. O sea, en la distribución. Si aquí se persigue realmente quién la distribuye, entonces vamos a atacar ahí. O sea, vamos a atacar a quien la distribuye. No ataquemos, o sea, el problema no está en la sábana, como dicen. O sea, no es ahí que está.
hay personas, por ejemplo, que son usuarias de droga, por ejemplo, marihuana, que es de la menos invasiva, que si no consumen marihuana, no son productivos. ¿Y cuáles son los efectos mayores de la marihuana? Pero la marihuana todavía que te activa, no ha sido legalizada en el país, pero, por ejemplo. No están legalizadas ninguna aquí. Por ejemplo, ¿cuáles son los efectos? Que te activa, que te pone chistoso, pero no te pone agresivo, la marihuana. Pero, por ejemplo, si tú consumieras marihuana y quieres conseguir un trabajo, no te lo dan porque eres un consumidor de marihuana. Y aquí, o sea, muchísima gente consume marihuana. A todos los niveles. A todos. O sea, mientras más creativa a veces la gente necesita más marihuana, lamentablemente. Entonces, es un tema de ver, o sea, en cuáles casos necesitamos, por ejemplo, un enfoque de salud. Aquí en el distrito incluso hay un tribunal especializado que no ha tenido los resultados que se esperaban, que era un tribunal, o sea, especial para temas de droga. Y lo que buscaba era que si la persona era un usuario de droga, que lo que tenía era un problema de salud con la droga, o sea, una adicción a la droga, llevarlo entonces, no llevarlo a la cárcel. ¿Por qué? Porque si tú llevas a una persona que lo que tiene es un problema de consumo, el tú encerrarlo no va a dejar que él consuma. O sea, no le va a prohibir que él consuma, porque en la cárcel tú encuentras la droga en peores condiciones. Ahora, por ejemplo, tú en la cárcel la encuentras más adulterada, o se inventan otros tipos de drogas. Por ejemplo, una persona que lo que era usuario de marihuana, ahora lo que encuentra es el crack en la cárcel. ¿Y qué va a hacer? Consumir crack. ¿Y qué va a hacer el crack? Entonces, ahí sí, entonces el problema se agudiza. Porque ya no era el tipo que se ponía happy. Ahora es un problema serio realmente el crack. Porque entonces el crack sí empieza a trabajarte en el cerebro. Y aquí hacen droga de lo que sea en la cárcel. De lo que ustedes no se imaginan. Se hace droga. Mira, otro de los grupos de los que vamos a hablar, para ver si el tiempo nos da y no se haga tan extenso el diálogo, trabajadores sexuales y comunidad LGBTQ. Estamos hablando de personas que no solamente son discriminados, sino que también hay personas que han muerto en medio de todo esto enredo que tiene que ver con la homosexualidad y el no aceptar este tipo de decisión, vamos a decir, porque no sabemos ni siquiera la ciencia puede explicar. Bueno, este tipo de identificación, tú te identificas con un género, tú eres lo que eres y punto, pero mucha gente no lo asimila. ¿Qué pasa con esos grupos? ¿Qué tan discriminados son? Mira, aquí hay un tema fuerte con el tema de la discriminación y los crímenes de odio también. Desde el 2006, organizaciones como Transa y el voluntariado y otras organizaciones del colectivo LGBT han venido documentando crímenes cometidos, un ejemplo, contra personas trans. Y en la actualidad, o sea, sobrepasan los 40, creo que anda por 42, 43 casos documentados de crímenes. Y los crímenes más horrendos que han ocurrido en este país, yo creo que ha pasado contra personas trans, sobre todo en la región este del país. O sea, el este lleva como que la voz cantante en casos de crímenes hacia personas trans. O sea, y aquí, de esos 40 y tantos casos, solamente se ha logrado 5 condenas. 5 en más de 10 años, o sea, 15 años. ¿Y qué ocurre con eso? O sea, son casos que si tú haces ahora mismo una revisión en los tribunales, están paralizados, no se sabe nada. Incluso a veces ni los mismos familiares, porque el tema del estigma, la discriminación, es tan fuerte para la persona LGBT que inicia realmente en su casa. Desde su casa inicia el problema. Y yo siempre pongo como paradigma que un caso que ocurrió en Puerto Plata contra un chico gay, que fue un crimen horrible, o sea, no murió, pero fue súper maltratado, lo violaron con un palo de escoba y toda la cosa, horrible. Sin embargo, es el único caso que aquí se ha logrado 30 años para un crimen en donde no murió. Sin embargo, de los que murieron, la pena máxima ha sido 20. Y en ese caso se logró 30 años. ¿Y por qué yo digo que se logró incluso en tiempos récord? O sea, en un año más o menos se hizo todo el proceso judicial. Pero la familia siempre estuvo al lado de él. O sea, fue fundamental que desde el día cero la familia nunca lo abandonó. Vinieron aquí a Santo Domingo con él, siempre le dieron ese acompañamiento. Y cuando intentaron ofrecerle dinero para que retiraran el proceso,
porque eran una persona, o sea, los acusados que sí tenían recursos. La familia no permitió tampoco, o sea, la familia fue como que un pulmón de que, no, mira, nosotros te apoyamos hasta el final. Y hoy esa persona, los 3 que cometieron ese hecho, incluyendo una mujer, están colgando prisión, o sea, condenados a 30 años. Sin embargo, en otros casos, como el de Rubí, que fue una chica trans que fue totalmente descuartizada, que todavía hay parte de su cuerpo que no han aparecido, tú no sabes qué va a pasar con el proceso. Y ya tiene casi 4 años, y tú no sabes si realmente va a haber una condena y si algún día el responsable va a ser condenado. Y así mismo ocurrió con 2 chicas más en La Romana, donde mataron una hoy y a los 2 o 3 días mataron a la otra porque vio quién mató. O sea, y no ha pasado nada tampoco. O sea, no hay una responsabilidad. Y el Estado mismo... ¿Y por qué los casos se caen ante la justicia? Porque no hay un seguimiento real. O sea, y el tema de los prejuicios, o sea, son muy fuertes. Aquí, por ejemplo, el Estado, si tú le preguntas a Procuraduría ahora mismo cuántos crímenes se ha cometido en los últimos 10 años relacionados a orientación sexual, te va a decir que 0, porque no guardan estadísticas. Incluso en el 2019 nosotros hicimos un plantón, el día de la no transfobia y homofobia, y le entregamos los casos porque lamentablemente, como decía ahorita, el Estado se compromete a mucho. Y dentro del Plan Nacional de Derechos Humanos contempló que para el primer trimestre del 2019 iban a documentar los crímenes de odio. Y a la fecha no han documentado ninguno. Y nosotros se lo llevamos para que lo documentaran. Y son tan fuertes que nos pidieron hasta que le lleváramos la cédula. O sea, pero te estamos dando toda la información. ¿Y alrededor de cuántos casos le presentaron? En esa ocasión fueron como 48 casos. 48 casos. Sí. O sea, y el Estado no tiene estadística. Aquí no hay estadística. Pero estamos hablando de agresiones, no muertes, ¿verdad? Agresión. No, muerte. Crímenes, o sea, contra mujeres trans solamente. Eso sin contar los casos a gay y demás personas y a lesbianas. O sea, y la mayoría de esos casos trans también eran de la región este. Ahí hay o sea, está la región este y está la región ahí de Santo Domingo y también del Cibao. Pero, o sea, donde más casos han ocurrido es en el este. En el este. Sí. Wow. Mira, tenemos poco tiempo ya y vamos a cerrar, pero sin antes tenemos que hablar sobre las 3 causales. Ese es el tema de la discordia últimamente. Tuvo un receso, luego afloró y ya encabeza todos los titulares en los medios. ¿Qué pasa con las 3 causales? ¿Cuál crees tú desde tu punto de vista como abogado, especialista, que sería la salida a este problema donde los grupos, determinados grupos pro vida, pro causales, se mantienen entre medio de la manzana de la discordia? ¿Qué pasará? ¿Cómo vamos a salir de esto? Bueno, te voy a hablar más como mi deseo personal sería que fueran aprobadas las 3 causales. Es momento de que las mujeres decidan. Yo entiendo que como hombre, como esposo, como padre, nos corresponde apoyar, no quizá decidir. Es tiempo de que las mujeres decidan si quieren las 3 causales o no. Pero yo sí estoy consciente de que, tal como había dicho, se había comprometido el presidente de que estaba a favor de las 3 causales y que el mismo partido gobernante había estado de acuerdo, que se cumpla. O sea, ya basta de que un sector quiera decidir por la mayoría. O sea, yo no estoy de acuerdo con que sean hombres, con que sean sacerdotes, con que sean personas que al final ni paren, ni van a mantener los muchachos lo que decidan. El hecho de que se aprueben las 3 causales no quiere decir que todo el mundo tenga ahora que aplicarse un aborto si fue violada. Si está en riesgo la vida de la madre, no está obligada a que Yo entiendo. se le practique Tú sabes el aborto. Que los pro vida, uno de los argumentos que tienen es que esto puede ser, o sea, la aprobación de las 3 causales podría ser como una manzana envenenada que viene a disfrazar el aborto per se, de que cualquier mujer por un simple motivo va y aborta. Pero yo te voy a ser honesto, o sea, ¿cuántas mujeres ahora mismo se practican aborto? No tenemos estadística. Pero si tú te vas a ciertas clínicas de ciertos lugares, incluyendo de muchos sectores populares, tú sabes cómo se hacen los abortos. Pero tú vas a ciertas farmacias y tú sabes dónde venden las pastillas, o sea, para hacerse los abortos y cuántas tienen que tomarse. Entonces vamos a ser real o vamos a ser sinceros. O sea, evitamos un riesgo mejor. Evitamos el riesgo de que esa muchacha, de que se lo va a practicar por ahí, de manera que al final va a tener que llegar al hospital ya, o sea, con un sangrado,
y van a terminar haciéndole una limpieza. Vamos a sincerizarnos, o sea, el hecho de que esté aprobado no va a hacer de que va a incrementar. Mentira, o sea, quizás sí va a haber estadísticas reales, pero no va a ser por ejemplo, si tú me dices a mí que tú profesas la fe y que las personas que te siguen tienen conciencia real de la vida que tú estás diciendo que hay que defender, van a seguir defendiéndola. O sea, hasta el último momento no van a practicarse el aborto. Pero ¿por qué condenar a la que sí lo necesita? O sea, ya aquí tenemos precedentes. Esperancita, por lo menos, por ejemplo. O sea, y otros casos. O sea, de niñas y mujeres que se pudo haber salvado la vida. Pero, o sea, pensamos en que sí, hay que salvar las dos vidas. Yo te voy a ser honesto. O sea, si a mí me tocara decidir en un momento en que mi esposa está en riesgo, y si yo tengo otro hijo, o sea, tengo que dejarlo solo también. O sea, ¿por qué mi esposa no puede decidir? O sea, o la familia no podemos decidir por la vida de ella. O sea, ¿por qué tenemos que arriesgar a que mueran fácilmente los dos, tratando de salvar las dos vidas? Entonces yo soy pro de que las mujeres decidan. ¿Cómo calificas tú los argumentos de los pro vida que encabeza la Iglesia Católica? Vamos a suponer las religiones, las iglesias en sí. ¿Tú crees que son buenos los argumentos o no tienen base? Podrán tener argumentos válidos en algunos casos, pero es como te digo, o sea, la iglesia no mantiene a los muchachos. Si la mujer se muere, incluso hay que dar un diezmo o una ofrenda para que le realicen la misa. Pero es un concepto muy personal mío. Yo lo que sí entiendo que ya es tiempo de que las mujeres decidan por ellas, de que no sea un grupo de hombres que decida por los derechos de las mujeres, sino que las mujeres decidan. O sea, ¿por qué tenemos que decidir nosotros? Históricamente vamos a seguir decidiendo por las mujeres. Tenemos que darle la cuota y ahora tenemos también que decidir cuándo vive y cuándo no. O sea, o cuándo tiene que traer un muchacho en contra de su voluntad. O sea, o sabiendo que al momento de nacer va a morir. O sea, ¿por qué? Entonces yo entiendo que si a mí me tocara la decisión, o sea, fuera que se aprobara las 3 causales. No estoy de acuerdo con el aborto per se, o sea, abierto, pero sí estoy de acuerdo con las causales. Muchísimas gracias. Nosotros hemos llegado al final de esta entrevista, muy buena, satisfactoria, y en lo personal me gustó muchísimo. Yo espero que a ustedes también les hayan encantado. Te agradecemos de parte de todo el equipo de RNN por haber estado aquí con nosotros. Y a ustedes nos vemos en una próxima entrevista. Ya saben.